qué no se pone sobre sus pies? Vamos a iniciar esta serie que se llama ¿Qué tal si? Y como decía en el video, ¿qué tal si está cargado de muchas oportunidades y posibilidades? Y espero que a través de la serie todos podamos cambiar nuestra forma de pensar y animarnos a tomar un paso de fe y creerle más a Dios. Amén. ¿Por qué no inclina sus rostros? Vamos a orar. Señor, te pido que el día de hoy nosotros como comunidad empecemos a confiar más en ti. Tengamos nuestra ancla segura en ti, que nuestra creencia esté totalmente en ti. Te damos gracias por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. ¿Qué tal si? Yo estoy seguro que todos hemos preguntado o hecho esta pregunta, ¿qué tal si? El día de hoy ando un poco enfermo, así que disculpe que si voy un poco lento, pero estoy listo. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? No sé quién me enfermó, pero obviamente fue alguien que le encanta compartir, ¿no? Entonces me compartió esto, pero estoy seguro que entre poco se me va. Pero ¿qué tal si? ¿Qué tal si abre muchas puertas, muchas oportunidades? Pero también a veces somos de ese grupo de personas que decimos ¿qué tal si? Y somos un poco negativos. ¿Qué tal si me pasa algo? ¿Qué tal si no me hacen caso? ¿Qué tal si se burlan de mí? ¿Qué tal si me sucede lo siguiente o me rechaza? ¿Qué tal si puede abrir nuevas perspectivas, tanto positivas como negativas? No sé si se acuerdan, durante la pandemia, si alguien se enteraba que estuvo con alguien que tenía COVID, todos pensábamos, ¿qué tal si me contagió? Y automáticamente todos, no sé por qué, todos se sentían mal. Y cuando te hacías la prueba y salías negativo, de repente estabas bien. ¿Cuántos le pasó eso? Solo a mí. Pero a veces decíamos, ¿qué tal si me contagió? Y entonces lo que sucedía es de que nos sentíamos mal, pero cuando hacemos la prueba nos damos cuenta que no fue eso, que solo fue un ¿qué tal si? En el aire, ¿no? Y el día de hoy quiero hablar sobre el hecho de ¿qué tal si le creemos a Dios? ¿Qué tal si le creemos realmente a Dios y realmente confiamos más en Él? Y podemos ver en la historia de Moisés que Moisés fue una persona que se sentía insegura, tenía ciertos temores, ciertas limitaciones al hablar, que incluso le dice a Dios que pues él no es la persona adecuada, y él tenía tal vez, ¿qué tal si? Quiero reflexionar, ¿qué tal si Moisés hubiera dicho no al llamado de Dios? ¿Qué tal si Moisés le dice a Dios, ¿sabes qué? Busca a otra persona? Porque a veces pensamos que nuestras debilidades son un obstáculo para que Dios nos use. Por ejemplo, yo pensaba, pues yo no sé ni hablar bien el español y me están diciendo que predique. ¿Cómo voy a predicar si ni siquiera puedo hablar español? Y mucho menos, yo era una persona súper tímida. Yo sé que no se nota ahora porque dice, él predica hasta de más. Pero para mí era muy difícil hablar públicamente y mucho menos en privado. Para mí era como un sargento que te hacían preguntas y yo decía sí, no, sí, no. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo has estado? Bien. ¿Estás bien? Sí. Decía a unas personas que para sacarme conversación necesitabas una cuchara para escarbarle allí. Pero Moisés tenía a veces lo que a veces nosotros tenemos también, que pensamos que nuestras debilidades son obstáculos para servir a Dios. Así que quisiera hablar sobre eso. ¿Qué tal si nuestras debilidades Dios la puede usar? ¿Qué tal si Dios me usa incluso con mis debilidades? Me recuerdo cuando me dijeron Dios te está llamando a tal cosa, y yo pensé, pues yo no soy bueno en la área que me está llamando. Me dijeron vas a ser un músico y vas a tocar en muchas iglesias, y yo pensé no, yo ni tocar puedo. De hecho se burlaban de mí, decían suena mejor una lata que cuando tú tocas el piano. Me decían que era mejor que me callara a veces. Y en esos momentos es cuando uno piensa, pues qué tal si pues no es lo mío, qué tal si Dios no me ha llamado a tal cosa. Y Moisés
en la historia de Moisés nos damos cuenta que Moisés huía de Egipto porque había un temor, se sentía inadecuado, estaba cargado con el peso de sus errores, de su vida pasada, y él se creía inútil. Y mire lo que dice la Biblia en Éxodo 4, versículo 10, dice: pero Moisés rogó al Señor, le dice: oh Señor, no tengo facilidad de hablar, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Dios viene y le llama de una forma muy especial, y él le está poniendo estas excusas. Le está diciendo: mira, Señor, yo tengo unas debilidades. ¿Ya ve? Hasta a mí me agarra. Tengo unas debilidades, yo no puedo hablar bien. Y yo cuando leo estas palabras me identifico con Moisés, porque como se acaban de dar cuenta, yo no hablo muy bien el español. Es de hecho una de las razones que yo pensaba: yo no voy a poder predicar, a mí se me traba la lengua, yo parezco ya casi como uno de esos que llaman no sabo kids. Yo le decía al Señor: yo no saber cómo hablar para la gente entender, yo soy la persona no adecuada para esto. Si me vas a usar, úsame en inglés, eso sí, eso es mi idioma. Pero Dios nos llama y nos muestra que no es con nuestras capacidades. Pero Moisés tenía esta idea: no, yo no puedo, yo no sé hacer tal cosa. Y mire, está diciendo lo mismo 3 veces. Dice: no tengo facilidad de palabras, se me traba la lengua, se me enredan las palabras. 3 veces está repitiéndole a Dios: yo no soy la persona adecuada para que tú me llames o para que tú me uses. Usa a alguien más, porque nosotros tenemos la idea de que Dios solo usa a los capacitados, a los que fueron a la escuela a estudiar teología, o tal vez a los que realmente sí tienen un talento, a los que son inteligentes, a los que tienen una apariencia de que nada malo le ha sucedido en la vida. Pero aquí nos damos cuenta que Dios está llamando a una persona que ni siquiera sabe hablar. De acuerdo a él, Moisés expresa su inseguridad, dice: yo no soy una persona elocuente. Pero Dios le responde lo siguiente, le dice: ahora pues ve, yo estaré con ¿qué? Con tu boca. No solo le dice yo estaré contigo, le dice algo interesante: yo estaré con tu boca, yo te enseñaré lo que hayas de hablar. En otras palabras, Dios no necesita a los capacitados, sino que Dios capacita al que llama. Dios capacita al que llama. Yo antes pensaba: Señor, hazme una persona adecuada, perfecta, que pueda hablar muy bien, y después úsame. Porque nos da un poco de temor que Dios nos use cuando pues no sabemos muy bien cómo caminar. Y sin embargo vemos que Dios en muchas circunstancias usa personas que tal vez el mundo diría: esta persona no es la adecuada para hacer tal cosa. Por ejemplo, no, a Tirso, él no sabe ni hablar, ¿por qué lo vamos a poner a predicar? Él ni siquiera habla bien el español. O tal vez a ti te han dicho tal cosa: ¿sabes qué? ¿Para qué vas a servir en la iglesia si ni tocar bien puedes? ¿O para qué te van a poner en la puerta si tú ni siquiera sabes abrir la puerta? Pero a veces son estas cosas que nos limitan o nos hacen estancarnos y no respondemos al llamado de Dios. Si Dios te llamó, hay una razón. Él sabe. No es como que Dios llega con Moisés y le dice: Moisés, quiero que hagas tal asignatura. Y Moisés dice: ¿sabes qué, Señor? Yo no sé hablar, yo no sé bueno para esto. Y Dios dice: oh my gosh, yo no sabía que hablabas mal. ¿Sabes qué? Olvídalo, voy a buscar a otra persona. A veces pensamos que vamos a sorprender a Dios, como que si Él no lo sabía. Él sabía a quién había llamado. Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Él lo sabe todo. Él está actualmente en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Así que Él sabe lo que va a suceder. Lo que nosotros consideramos como una debilidad, para Dios Él dice: yo lo puedo usar. Yo puedo usar a la persona que incluso piensa que no es la persona adecuada. Moisés nos enseña de que el qué tal si Dios me puede usar con mi debilidad es muy cierto. Dios me puede usar a pesar de mi pasado y de mis errores.
No importa lo que ha sucedido, Dios nos puede usar, porque es Dios mismo que nos ha llamado y Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Pero no es cierto que nosotros tomamos esta postura, esta actitud de no soy la persona adecuada. ¿Sí viste esto que me pasó la semana pasada? ¿Sí viste cómo reaccioné, Dios, la semana pasada? Yo no soy la persona adecuada para lo que andas buscando. Y sin embargo vemos que Dios le dice, ahora pues, ve, yo estaré con tu boca. Yo estaré contigo, yo te enseñaré qué tienes que hacer. Porque si Él nos llama, Él sabe lo que está haciendo y Él tiene el timón y Él tiene el control de nuestra vida. Si Él nos ha llamado, hay una razón. Así que Dios no está sorprendido por las cosas que están sucediendo. Así que, ¿qué tal si Dios nos puede usar con nuestras debilidades? Podemos ponerle un sí. Nuestras debilidades no son un obstáculo para que Dios nos pueda usar. Es una oportunidad que Dios está usando para usarnos. Para que el día de mañana no digas, es que yo fui muy elocuente desde anteriormente, antes de que Dios me llamara y por eso Dios me llamó. No. Para que tú digas el día de mañana, si no fuera por el Señor, yo no estuviera aquí, yo estuviera perdido. Si no fuera por el Señor, yo no estuviera predicando, yo no estuviera sirviendo. Si no fuera porque Dios se perfecciona en mi debilidad, entonces no estuviera haciendo tal cosa. Para que tú no te gloríes, para que tú no te lleves la gloria y digas, fue Dios. Porque yo era como Moisés, una persona que no hablaba muy bien y ahora Dios me está usando en una área donde incluso otros, incluso yo mismo, pensaba, yo no soy la persona adecuada para hacer tal cosa. Quizás quiere Dios usar tus debilidades para mostrar su poder en tu vida. Quizás quiere demostrarte Dios, yo sé que tú no sabes hablar bien, pero mira, cuando yo ponga mi unción sobre ti, vas a ver cómo vas a hablar y las personas van a escuchar. Porque él decía, ¿sabes? No solo no sé hablar, ¿qué tal si llego y la gente dice, no, Dios no te dijo eso? Porque él iba a ir con el faraón y con el pueblo a decir, Dios me dijo que dejes ir al pueblo y que vayan al desierto a adorarme, a hacer una gran fiesta. Y Moisés dice, ¿qué tal si no me creen? ¿Qué tal si la gente realmente piensa que yo me estoy inventando tal cosa? Pero Dios le dice, ve, yo estaré contigo. Así que nuestro qué tal si negativo, Dios lo puede usar para algo positivo. Dios puede mostrarnos que Él es más grande que nuestras debilidades. Incluso lo dice Pablo, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que ¿qué? Díganlo fuerte, es todo lo que ¿qué? Porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegro presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo, ¿qué dice? En otras palabras, el héroe de la película no somos nosotros. Si alguien predica, si alguien canta y adora, si alguien abre la puerta, nosotros no somos los héroes de la película, es Él. Todo lo hacemos por su gracia. Si predicas, si cantas, si abres la puerta, si eres diácono, si eres ujier, no importa lo que seas, estamos sirviendo gracias a lo que Él hizo, gracias a lo que Él hace a través de nosotros. Así que si tú piensas mucho en tú, ¿qué tal si mi pasado es un estorbo para servir a Dios? Quiero decirte que a pesar de tu pasado, Dios te puede usar. A pesar de lo que haya pasado ayer, Dios te puede usar. En otras palabras, Dios no está buscando a gente perfecta. Dios no está buscando a gente que lo tiene todo. Dios está buscando una relación con nosotros y no está buscando nuestro desempeño, nuestro rendimiento o nuestra capacidad para hacer las cosas. Dios está buscando una relación con nosotros. Así que si eres débil, si no sabes hacer bien las cosas, no te preocupes. Si Dios te ha llamado, tú da ese paso de fe que la obra de Dios se va a perfeccionar y se va a cumplir en tu vida. Si Dios te ha llamado, no te fijes en lo que no tienes, no te fijes en lo que los demás dicen que no puedes hacer. Si Dios te llamó, ve en esa dirección, porque la obra de Dios se va a cumplir. Lo que hayas de hacer, hazlo,
porque ese es en el camino que tienes que ir. Si Dios te ha llamado, eso es lo que tienes que hacer. Porque a veces pensamos, si Dios no me cambia esta debilidad, si Dios no cambia lo que pasó en el pasado, pues ¿cómo le voy a servir? Pero deja decirte que tu debilidad, tus errores, lo que no puedes hacer, no son obstáculos para que Dios te use. Dios te puede usar incluso con esos errores y con esas debilidades. Yo no hablaba muy bien y ahora estoy aquí. Qué interesante. Que un joven que creció hablando Spanglish, que me encanta hablar Spanglish, donde mezclas los dos idiomas. Yo no sé hablar español ni inglés bien, yo soy Spanglish. Yo hablo entre medio. Y Dios me está usando a mí. Dios puede usarte a ti. No importa en qué situación te encuentras. Si Dios te ha llamado, Dios nos puede usar. ¿Cierto? Así que, ¿qué tal si nuestras debilidades no son obstáculos para que Dios me use? ¿Ha pensado en eso? ¿Qué tal si lo que yo estoy diciéndole a Dios, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, soy la persona inadecuada, yo no tengo lo que ellos tienen, por eso no me puedes usar a mí, Dios? Eso no es un obstáculo para que Dios te use, ya lo vimos en la Biblia. Así que en nuestra mente tenemos que cambiar esa perspectiva, decir, a pesar de mis errores, Dios me puede usar. A pesar de lo que estoy viviendo, Dios me puede usar. Dios nos puede usar, no importa lo que esté sucediendo. En otras palabras, ¿qué tal si Dios quiere cambiar nuestro no puedo en sí puedo? ¿Y qué cambió? Solo tu forma de ver las cosas. Tal vez la circunstancia no va a cambiar de la noche a la mañana, pero tu actitud se puede cambiar. Miremos cómo Moisés, Dios lo llama entre una zarza ardiente para liberar a su pueblo, y él dice, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo? Yo no puedo hablar, yo no soy la persona adecuada, a mí se me enredan las palabras, a mí se me traba la lengua, yo no soy la persona que necesitas para esta asignatura. Y Dios le responde con, yo estaré contigo. Dios no le da garantías de qué es lo que va a suceder en el camino, sino que le da la certeza de su presencia. No te preocupes, yo voy contigo. Y ahora que estoy en esta etapa de mi vida donde estoy educando a mi hija, me doy cuenta que a veces ella también tiene ese temor. ¿Qué tal si se burlan de mí? ¿Qué tal si fracaso públicamente? Y ella dice, no quiero hacer, no lo quiero hacer. Y le digo, yo estoy contigo, no te preocupes, voy detrás, vamos. Y ya cuando lo hace, una alegría porque lo quería hacer, pero le da un poco de temor. Y entre más lo hace, más confianza ella tiene en sí misma. Y cuánto más nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios. Que si Él dice, yo estoy contigo, no hay por qué preocuparnos. Si Él dice, yo te he llamado, yo estoy contigo, no importa si la gente se burla porque estás construyendo un arca y no ha llovido. Si Dios lo hizo, te dijo, hazlo. No importa lo que esté sucediendo. Entonces nuestra mente tiene que cambiar y ser transformada al no puedo por sí puede Dios. Él sí puede. Yo no sé hablar, o tal vez yo no soy la persona adecuada por mis capacidades, pero sé que Dios todo lo puede. Y si Él me llamó, voy para ese camino. Así que mi actitud hacia lo que Dios me ha dicho tiene que cambiar por el yo no puedo, por Dios sí puede. Él sí puede. Y si Él me ha llamado, Él es el que me va a capacitar. Y a veces pensamos que esas limitaciones no se pueden ir, pero si Dios te ha llamado, Él te va a dar todos los recursos para que hagas la asignatura que Él te ha dado. Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. Si Dios te llamó y Él es tu pastor y Él te va guiando, nada te faltará. Así que, ¿qué tal si pensamos que los errores de mi pasado no son obstáculos? Que si mis limitaciones, que mi falta de desarrollo en cualquier área no son obstáculos. ¿Qué tal si pensáramos así? Sería que usted se levantara todos los domingos, yo voy a servir en esta área, yo no sé cómo hacerle, yo no sé cómo tocar un instrumento, pero siento que Dios me ha llamado y yo quiero dar ese paso de fe y confiar. Yo sé que Dios me ha llamado y yo voy a servir en esta área. ¿Cuántos más sirviéramos en la casa de Dios
si pensáramos que nuestras debilidades, obstáculos, no son un impedimento para que Dios me use? ¿Qué tal si pensaras de esta forma? ¿Qué tal si Dios me ha llamado para iniciar este negocio? Y tal vez yo no sé mucho de contabilidad, tal vez no sé mucho de tal cosa, pero yo sé que Dios me está llamando para abrir un negocio. Pues entonces, ¿qué tal si estas debilidades no son un impedimento y es tiempo que lo hagas para que Dios se glorifique en ti? ¿Qué tal si al tú hacerlo vas a traer mucha bendición a otras personas? Y yo me puse a pensar, ¿qué tal si nuestra obediencia es la clave para la liberación de otros? Imagínense si Moisés dice, yo no voy a servir, yo no voy a ir. Busca a otra persona que traiga la liberación para todo tu pueblo. Busca a alguien más porque yo no sé hablar bien. Imagínense cuántas personas siguieran como esclavos. Pero la obediencia de Moisés resultó en la liberación de todo un pueblo. Aunque él dudó y tenía miedo, seguro, Dios lo usó porque obedeció. Imagínese en nuestra vida cuántas personas están esperando que usted predique. ¿Cuántas personas están esperando escuchar las melodías que usted puede crear? ¿Cuántas personas están esperando los chistes que Dios le ha dado para que usted pueda contar, para que cuando haya dificultad en la vida de alguien más, usted traiga un poco de humor y pueda traer un poco de alivio a las circunstancias que todos nos enfrentamos en la vida? ¿Qué tal si su debilidad es el único obstáculo que lo impide dar ese paso que le trae la libertad a alguien más? Tal vez pensamos es que mi debilidad es muy grande, pero nuestro Dios es aún más grande que tu debilidad. Y si Él te ha llamado, da ese paso de fe, porque tu paso de fe puede hacer lo que alguien más necesita para encontrar la libertad. ¿Qué tal si tu obediencia a Dios puede cambiar la vida de alguien más? ¿Qué tal? ¿Qué tal si cuando tú tomes esta decisión realmente puede cambiar la vida de alguien más? Yo fui a un concierto y el artista empezó a hablar de su testimonio y él dijo que su mamá estaba en camino a abortar a su hijo para ir a la clínica, y en el camino dijo que una señora cruzó la calle y le dijo: antes de que entres a la clínica a abortar a tu hijo, quiero hablarte de Jesús, quiero hablarte de alguien que dice que vino a salvar tu vida, alguien que te ama, alguien que no solo te ama, sino que anda buscando una relación contigo. Pues ese encuentro, dijo el artista, cambió la decisión de su mamá y ya no tuvo ese aborto. Y gracias a que no tuvo ese aborto, él creció a ser uno de los salmistas que conocemos nosotros, que se llama Israel Houghton, que hemos cantado Señor eres fiel, hemos cantado Amigo fiel, Jesús el centro, hemos cantado muchas de sus canciones. Imagínense cuántas canciones nos perdemos si esta anciana no cruza la calle y cambia la decisión de esta jovencita. Imagínense de cuántas cosas nos perdemos si esta anciana dice: no, ¿qué tal si me rechaza? ¿Qué tal si se burla de mí por mis creencias? Pero gracias a Dios que cruzó la calle y habló con esta jovencita. Entonces el artista empezó a decir, el salmista empezó a decir: ¿por qué no cruzamos la calle y cambiamos al mundo? ¿Cuántas personas están esperando que tú te levantes? ¿Qué tal si tú eres la llave, la clave para cambiar el mundo? Literalmente, y no te has dado cuenta porque estás muy enfocado en qué tal si se dan cuenta de mi debilidad, de que yo no sé hablar, que se me traba la lengua, se me enredan las palabras. ¿Qué tal si se dan cuenta y se burlan de mí, me critican? Pero a comparación de lo que Dios hará a través de ti, ese qué tal si es muy pequeño. Me recuerda otra historia que en ese entonces
A la iglesia no podías llegar como acabo de llegar yo, tenías que llegar con corbata y todo. Y una ocasión llegó un muchacho con sus jeans y lo dejaron entrar. No solo lo dejaron entrar, lo pusieron en las filas de enfrente. Y gracias a que lo dejaron entrar, dice la historia, que él aceptó a Cristo y ganó a millones para Cristo. Se llama Billy Graham, porque alguien lo dejó entrar. ¿Qué tal si ese día alguien dice: no, ¿cómo te atreves a venir aquí así? No, cámbiate. Que en muchas iglesias así es. No, antes de que vengas tienes que cambiarte. No, el que cambia es Cristo. Él es el que nos va a cambiar. Y a veces estamos tan enfocados en lo que no tenemos, en nuestras debilidades, que se nos olvida. Tal vez Dios quiere usarte a pesar de tus debilidades, y Dios va a hacer un gran cambio a través de tu vida si dejamos que Dios lo haga. Moisés podría haber dicho: busca a alguien más. ¿Qué tal si Moisés decide: mi duda, mi miedo, mi inseguridad, no soy elocuente, no sé hablar, qué tal si se burlan de mí, qué tal si me rechazan, para qué voy a regresar a un lugar donde vengo huyendo, qué tal si hay un familiar que me reconoce y me va a llamar por mi apodo, qué sé yo? ¿Qué tal si mejor me quedo aquí? Aquí estoy bien, aquí ya tengo mi vida. Eso ya quedó en el pasado. ¿Qué tal si Moisés decide vivir su vida así? Nos perdemos de una liberación de un gran pueblo, nos perdemos de la historia de Goliat y David, nos perdemos de un Mesías. Todo porque Moisés decide: no, usa a alguien más, Señor. Pero sin embargo vemos que Moisés decidió y eligió confiar más en Dios. Y al final Moisés descubrió que Dios había preparado un camino, que él solo necesitaba dar ese paso de fe. Dios demostró a través de Moisés y Aarón, si lee la Biblia, que Dios usó a Aarón también para ser el portavoz, que él es el que iba a usar el instrumento. Y a veces pienso yo que nos creemos demasiado y se nos olvida que solo somos instrumentos. Solo somos instrumentos. Ese piano que ven aquí es un instrumento, pero si no hay un músico detrás que lo toque bien, no va a sonar bien. Pero a veces pienso que nosotros pensamos: soy el instrumento, soy el piano, pero no sueno bien. No soy el piano adecuado para que tú lo toques. Pero si Dios, el gran músico de músicos, decide tocarte a ti, usarte a ti, déjate usar. Él sabe lo que hace. Yo siempre he visto y me asombra cómo hay músicos tan buenos que no importa si es un piano de $200 o de $3,000, lo hacen sonar bien, porque no es el piano, es el pianista. Y a veces se nos olvida: Dios me puede usar, soy un instrumento para su gloria. Y si Él decide tocarme, pues es la decisión que Él ha tomado, y Él sabe mejor que yo lo que hay que hacer. Él sabe mejor que yo. Así que hoy todos enfrentamos tal vez nuestros propios ¿qué tal si? ¿Qué tal si después de 10 años finalmente le pido perdón a mi papá por hacer tal cosa? Pero ¿qué tal si me rechaza? Puedes pensar así. O puedes pensar: ¿qué tal si Dios me está diciendo el día de hoy: hoy es el día de la liberación de esta cárcel que yo mismo me he puesto? ¿Qué tal si hoy es el día en donde Dios te está motivando a tomar ese paso de fe y seguir y vivir de acuerdo a sus principios? ¿Qué tal si el día de hoy es el día en donde Dios quiere usarte como instrumento para cambiar la historia de toda tu familia? ¿Qué tal si nos damos cuenta que nuestras debilidades solo son oportunidades para que Dios muestre su poder a través de nosotros, para que el día de mañana no nos jactemos y digamos: es que yo lo hice? No, reconozcamos que si no fuera por el Señor, esto no sucede. Que si no fuera por Dios, esto no sucede. El día de hoy es un llamado a confiar más en que Él puede transformar nuestras dudas en milagros. Es un día más para pensar
¿Qué tal si Dios me está llamando a tomar ese paso de fe, así como Pedro, que le dijo, ven, camina sobre el agua? Pedro podía decir, ¿qué tal si me ahogo? ¿Qué tal si me va mal? ¿Qué tal si no tengo el mismo poder que tú? ¿O qué tal si a ti se te olvida ponerme algo allí para que no me ahogue? Pero él tomó el paso de fe. Y esto es lo curioso de servir a Dios, el que no te da todos los detalles. No le dice a Moisés, te va a pasar esto, te va a pasar. No, le dice, confía en mí, toma este paso. A Pedro no le dijo, da el paso, no te preocupes, todo va a estar bien, va a estar un poco fría el agua, pero no te preocupes, tal vez te va a entrar un poco de sal. No le dijo nada, le dijo, toma el paso, ven. Y así es como servimos todos a Dios. Dios nos dice, ve o ven, y solo tenemos que ir en esa dirección. Yo no sé lo que va a pasar el día de mañana, y todos vamos a enfrentar un ¿qué tal si? ¿Qué tal si? Hablaba con un pastor que él está enfrentando una situación similar, y él me estaba diciendo que en su vida alguien tiene cáncer, y que él decía, ¿qué tal si los domingos yo estoy predicando que Dios es un sanador y mira, no sana a mi familiar? ¿Qué tal si? ¿Qué vergüenza voy a pasar yo? Yo le dije, ¿qué tal si piensas que a pesar de que si sana o no sana, Dios es un sanador? ¿Qué tal si piensas, Dios tiene el control de toda mi circunstancia, de toda mi vida, y si Él decide que este es el momento porque yo le creo a Dios? ¿Qué tal si tienes más fe y te das cuenta que sirves a un Dios que es súper, súper mega grande? Que Él sabe lo que Él tiene que hacer para que nuestra vida vaya bien. ¿Qué tal si conviertes estas dudas, este miedo de la burla, de la crítica de los demás, en más fe y confianza en Dios? ¿Qué tal si te levantas todos los domingos y predicas, Dios es un sanador, si cumple o no cumple mis caprichos? Dios no es el que me sirve a mí, sino que yo soy el que le sirvo a Dios, y Él es un sanador. Él es el que es un redentor, es el que me salva. Él es el héroe de la película, no mis habilidades, no mis talentos, no lo que yo esté haciendo. Porque a veces algunos músicos piensan, es que yo sí sé cantar, por eso hay unción. No es eso. Lo que salva, lo que redime, lo que hace y causa el milagro es Dios, no nosotros. El que decide usarnos y no usarnos es Dios, no nosotros. Y a veces se nos olvida y tenemos la misma mentalidad que Moisés. No, es que yo no sé hablar. Y nos enfocamos en el yo, y se nos olvida enfocarnos, no, pero tú sí puedes. Yo no puedo, lo voy a cambiar por Dios sí puede. Él sí lo puede hacer. Él sí puede transformar mi circunstancia. El que cambia vidas se llama Dios, no yo. Y esto, si no tenemos cuidado, muchos cristianos pasan por esto. Yo he escuchado cristianos que dicen, ¿cómo que vas a ir al cine? Vete a la calle a predicar, se están yendo almas al infierno. Y a veces tienen este síndrome, yo le llamo síndrome del héroe, y piensan que son Jesús. El que salva es Jesús, no yo. Yo lo único que tengo que hacer, de acuerdo a las escrituras, es predicar el evangelio a todas las personas que yo me encuentre. Y si voy al cine, voy a disfrutar un tiempo con mis amigos en el cine, porque Dios se está encargando de salvar el mundo, porque Él es el que salva, no yo. Pero a veces nos enfocamos como que si yo fuera Jesús, y no, yo voy a ir a hacer tal cosa, lo voy a ir a hacer porque son con mis fuerzas, mis capacidades. No, el versículo que leía Aileen dice, Dios le da sueño a los que confían en Él, a los que Dios ama. Es decir, que puedes dormir seguro, Dios se encarga. Tú no vas a salvar el mundo. No es tus capacidades, es la capacidad de Él. Él es el que salva. Pero a veces tenemos este síndrome de que somos el héroe de la historia y lo tenemos que hacer nosotros. No, si yo no predico, Dios va a levantar a alguien más. Incluso dice la Biblia, si ustedes no cantan, no adoran a Dios, hasta las rocas pueden adorar a Dios. Así que Dios no se va a ir a la bancarrota porque nosotros tenemos un capricho. Las cosas de Dios, la voluntad de Dios se cumple, sea con nosotros o no con nosotros. Así que ¿qué tal si
mejor Dios nos usa a nosotros en vez de esas rocas? ¿Qué tal si nosotros tomamos este paso de fe a decir, yo voy a dejar que Dios me use? Si Él me ha llamado, no me voy a enfocar en mis debilidades, voy a enfocarme en lo que Dios puede hacer a través de mí. Me voy a enfocar no en los que me critican, sino en aquel que me ha llamado. De todos modos, los que me critican no me llamaron, sino que Dios fue el que me llamó. Así que yo no sé hablar, Dios, pero si me quieres usar, aquí estoy. Úsame para tu gloria. Ese es el paso de fe que necesitamos tomar a veces. A mí me dijeron, Dios te está llamando para ser pastor. Dios lo reprenda. Yo no quería ser pastor. Dije, eso involucra predicar, orar, y involucra ir a las casas de los hermanos. Yo vi la vida de un pastor de cerca. Mi papá era un pastor y él también estaba en una iglesia donde era copastor y vivía cerca del pastor. Dije, eso no lo quiero yo, porque yo miraba cómo los hermanos llegaban a la casa del pastor. Necesitamos ayuda, pastor. Y el pastor les ayudaba. Y después a la semana esas mismas personas hablaban mal del pastor. Yo decía, no. Se quedó hasta las 4 de la mañana el pastor, saber qué les dijo. Pero soluciona el problema porque estaban muy felices y a la semana hablan mal de él. Entonces yo me recuerdo que lo estuve googleando. Uno de los peores trabajos que puedes tener o responsabilidades de un pastor. Yo tengo mis planes, Dios, tengo una carrera, me está yendo muy bien. Estoy trabajando para una de las empresas más grandes y mi carrera está en el punto donde quiero llegar. Se están cumpliendo mis sueños. Pero Dios dice, quiero que seas pastor. No, no me estás entendiendo. Yo estudié esto. Esto no lo estudié. ¿Qué tal si me critican? ¿Qué tal si se burlan de mí? ¿Qué tal si el día de mañana yo fracaso enfrente de todos? Porque cuando haces las cosas bien, no se dan cuenta. Una iglesia de 10 miembros, el pastor está predicando, nadie se da cuenta. Pero si ese pastor comete un error, tal vez roba de las ofrendas, todo el mundo lo sabe. No solo los 10 de la congregación, sino otras 10 congregaciones. Porque somos, creo que, adictos a lo negativo. Incluso las noticias casi no dan noticias positivas, solo todo lo malo que está sucediendo. Porque ¿qué tal si el problema es nuestra forma de ver las cosas? ¿Qué tal si, como somos tan negativos, incluso en las cosas de Dios, somos como Moisés y expresamos nuestras inseguridades? No soy elocuente, no soy adecuado, me siento inútil. ¿Y qué tal si ese es el problema? Que no más tenemos que cambiar nuestra perspectiva y decir, si tú lo dices, eso se hará. Si tú lo dices, eso se hará. Le puedo contar un montón de historias en donde las personas decían, nadie puede cambiar esta familia que está rota, descompuesta. Y luego viene Dios y lo transforma todo. ¿Qué tal si solo estamos esperando a que tú tomes ese paso de fe para ver el cambio que tanto necesita nuestra congregación, nuestra sociedad y nuestra nación? Con razón John F. Kennedy decía, no le preguntes al país qué puede hacer por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. ¿Qué tal si tú eres la ancianita que puede cruzar la calle y transformar al mundo? Pero ¿por qué no ha sucedido? Pues tal vez tú, ¿qué tal si te has enfocado demasiado en tus debilidades y te quedas estancado? ¿Qué tal si tú eres la llave para no solo transformar tu vida, sino la vida de los demás? Moisés se enfrentó con los mismos ¿qué tal si? Que nosotros. Y me puse a pensar en gente que conocemos. ¿Qué tal si Steve Jobs, cuando se burlaron de él, decide, ya no voy a crear Apple? Se burlaron de mí. ¿O qué tal si Jeff Bezos de Amazon decide, se burlaron de mí en las noticias, en los
periódicos se burlaron de mí y dijeron: ¿quién va a querer comprar en la internet? Esa es una idea tonta. Y aquí estamos más de 20 años después, comprando en el internet. ¿Qué tal si él decide: se burlaron de mí, no lo voy a hacer? Porque vemos la historia de su gloria, pero no vemos su historia. Y a veces se nos olvida ver la historia. ¿Qué pasó antes de que pasara todo esto? ¿O qué tal si Martin Luther King decide: yo no voy a ir a hablar sobre que tengo un sueño para eliminar estas cosas que están viviendo nuestra sociedad, sobre el racismo? ¿Qué tal si él no se levanta, si él no es la voz y dice: no, me están amenazando, no solo a mí, quieren matar a mi familia, Señor, busca a alguien más, esto es demasiado? Imagínense todas estas personas que incluso se le da un día a nuestra nación, enfrentaron un qué tal si. Nosotros estamos enfrentando nuestros qué tal si. Pero yo me levanté hoy día para que ustedes supieran: cambia tu no puedo por Dios sí puede. Dios sí puede. Yo no puedo, pero Él sí. Y si Él me llamó, confío en Él. Confío en Él. A mí me pasó. Empezamos la iglesia y se vendía comida para cubrir la renta. Dije: ¿qué tal si confiamos en Dios? Si esta es la visión de Dios, Él va a dar la provisión. Y si no, se va a cerrar porque no era Dios. Pero si es de Dios, que se encargue Él. De hecho, es la iglesia de Dios, no de Tirso. Entonces, como es la iglesia de Dios y Él nos ha llamado, Él va a responder por la renta. Nosotros nos vamos a encargar de hacer las cosas que Él nos llamó a hacer. No vamos a andar vendiendo comida para cubrir gastos. Es la visión de Dios, que Él dé la provisión y le vamos a confiar. Y aquí estamos. Ya no vendimos comida. Y ese fue un buen ejemplo de qué tal sí. Pero habían momentos donde hay malos ejemplos de qué tal sí. Cuando yo me sentía: pasa el grupo de alabanza, y se quedaba una persona allá atrás y decía: ¿qué tal si Dios no me llamó para esto? Y nomás un día un profeta se levantó y me dijo, y yo le creí. ¿Para qué le creí yo? Y aquí estoy. Pero después de escuchar los testimonios de cómo nuestra congregación ha ayudado durante la pandemia, ayudamos a pagar renta, dimos donaciones, sofaces, y yo me pongo a pensar: ¿qué tal si nosotros como iglesia decidimos en ese momento se va a cerrar la iglesia? ¿Cuántas personas tal vez están en la calle? ¿Cuántas personas no tienen un sofá? Porque nosotros permitimos que nuestros miedos sean más grandes que nuestro Dios. Yo no sé qué está pasando por tu vida, pero este no es un mensaje para que te vayas y digas: wow, qué información, qué revelación. Es para que te vayas a cambiar solo tu perspectiva. ¿Qué tal si le crees más a Dios? ¿Qué tal si le crees más a Dios? Y ya no usamos excusas como: es que así soy yo, mi papá fue enojón, ahora soy enojón yo. No, ¿qué tal si le crees a Dios y Dios puede cambiar eso de tu vida? No, es que mi papá fue borracho, por eso soy borracho yo. ¿Qué tal si tú eres el cambio que tanto necesita tu familia? Oh, no, es que pues yo no fui a la escuela y por eso no puedo abrir un negocio. ¿Qué tal si Dios quiere cambiar eso en tu vida? ¿Qué tal si tú puedes hacer lo que incluso dices que no puedes hacer? Y lo único que se ocupa es dar ese paso de fe. Y deja de decirte, cuando das ese paso de fe, hay un poco de miedo. Y yo lo relaciono cuando me tiré del avión. Había mucho miedo, pero cuando me empujaron, gracias a Dios, cuando jalaron esa pita que tenían para que saliera el parachute, y en ese paracaídas, me recuerdo que fueron unos momentos espectaculares. Ese caos se cambió por una vista que dije: ya veo por qué la gente hace esto. Esto es muy agradable.
wow, mira la belleza de Dios, mira los árboles, incluso el verde no es el mismo verde. Qué detallista es Dios, que hasta en eso pensó, las aves, el agua. Qué estado tan bonito en el cual vivimos. Pero de todo eso me pierdo si dejo que mi miedo me mantenga en ese avión. Pero peor tantito, no solo que nosotros nos mantengamos en la silla estancados sin hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, peor tantito que a otras personas están esperando que nosotros nos levantemos para que ellos también reciban una bendición. No solo es un qué tal sí para ti, sino un qué tal sí. Tú eres la respuesta a una oración de alguien más. Una última historia, me recuerdo que yo iba a una iglesia pequeña y en esa iglesia pequeña había una pastora que se levantó y dijo: tal persona necesitan agua en su casa y pues ya llevan 3-4 días sin poder bañarse porque no hay agua. Así que vamos a levantar fondos para que podamos ir a solucionar eso y contratar a un plomero. Me recuerdo que ella nos comentaba cómo ella fue por las Yellow Pages. ¿Cuántos se acuerdan de las Yellow Pages? Y ella fue por ahí, encontró un plomero, le llama y dice: yo voy. Y me recuerda que ella nos cuenta que él fue y no encontraba el problema, no lo encontraba. Ya pasaron 4 horas y la pastora le dijo: ¿sabes qué? Hasta aquí, muchas gracias, nos está cobrando por hora. Hasta aquí llegó lo que los hermanos dieron. Y no había solucionado el problema, pero él dijo: no, lo quiero solucionar, lo quiero. Estaba aferrado y necio que lo iba a solucionar. Gracias a Dios que era necio. Después se dio cuenta que es una casa muy antigua, así que la válvula para cerrar la llave estaba en uno de los cuartos y uno de los niños había cerrado esa llave. Así que era tan sencillo como eso. Cuando lo encontró, se rió, lo abrió y todo funcionó y todos alegres. Entonces llegó la pastora y le va a dar el dinero y le dice: pues esto es lo que acordamos. Y él dice: no, fue tan sencillo, no le voy a cobrar. Y la pastora y la dueña de la casa empezaron a llorar y le dicen al plomero: es que tú no entiendes lo que acabas de hacer. Nosotros tuvimos que unirnos como comunidad para darte este sueldo que te mereces. Y pues ahora que no lo estés aceptando, podemos regresarlo o lo podemos dar a esta familia para que ellos sean bendecidos. Pero depende de lo que diga la congregación. Y tú eres de gran bendición para nosotros. Y el plomero empieza a llorar, algo que no se esperaban. Y el plomero le dicen: no, ustedes no entienden. Yo llevo 5 años de que me alejé de la iglesia y pasé por un divorcio y yo quiero recuperar a mi familia. Así que el día de ayer yo me hinqué y le dije: si tú existes, demuéstramelo. Yo me hice ateo porque yo no creo que existas, pero ya no sé qué hacer. Y se arrodilló, dijo: demuéstramelo, muestra que todavía me puedes bendecir a pesar de todo lo que me ha pasado. Cuando la pastora escuchó eso, empezó a llorar más. Mira cómo Dios obra. Ese qué tal si se dieron cuenta que sí, Dios existe, es poderoso y puede hacer cambios en nuestras vidas. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? No sé si usted es la persona que tiene que cruzar la calle o la persona que tiene que levantar la mano o dar ese paso de fe. Pero ¿por qué no lo intentas? Créeme que tu vida va a cambiar si solo lo intentas. Dios es poderoso. Cambia ese no puedo por Dios sí puede. Él es el Dios todopoderoso. Él lo puede hacer. ¿Por qué no inclinas sus rostros? Señor, te pido que el día de hoy salgamos motivados a creerte más a ti, a buscar que se cumpla tu voluntad en nuestra vida. Perdónanos por a veces poner más
nuestras debilidades enfrente de tu llamado, por poner nuestras inseguridades